Bueno, mi nombre es Mariano Iturbide, soy estudiante de la especialización para la docencia superior, es decir, universitaria y secundaria, de la EI, de la Escuela de Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En este caso estamos transitando la residencia y bueno, yo quisiera hacer una grabación de una clase para, bueno, para el cursado de esta residencia. Bueno, en mi caso, lo que voy a hacer va a ser hablar de las tres variables de la exposición. Lo que voy a tratar de explicar es el triángulo de la exposición o lo que podemos decir en el caso de la fotografía, la exposición en modo manual. Obviamente yo con los alumnos trabajo previamente las propiedades de la luz, la biología, digamos, o el funcionamiento del ojo humano para explicar cómo trabaja una cámara. Eso se ve en las primeras clases. También hablamos de la anatomía de la cámara, lo que es, bueno, en este caso, acá como tengo yo acá, una cámara reflex. Hoy en día está cambiando un poco la tecnología y las cámaras reflex ahora están siendo suplantadas o reemplazadas por las cámaras mirrorless, se refiere al sistema de visualización, cómo nosotros vemos lo que va a salir en la foto. El sistema reflex se llama reflex porque tiene espejos. Acá les voy a mostrar una. Esta es una cámara reflex y acá, bueno, podemos ver que hay un espejito. En el caso de las cámaras mirrorless, se llaman así, como esta. Acá les voy a mostrar una. Esta es una cámara mirrorless. Y en este caso, la palabra viene de una expresión en inglés que significa sin espejos, y acá podemos ver que esta cámara no tiene espejo, se ve directamente el sensor, lo que significa que el sistema de visualización no es con un sistema de espejos. Bueno, yo el curso lo doy con una cámara reflex, ¿no es cierto? Deme un segundito que acomodo esto. Ahora sí. Bueno, les decía, entonces, yo el curso lo dicto con una cámara reflex porque fue la cámara profesional que se usa desde los años prácticamente 60, y se refiere a cómo eh, se visualiza lo que uno va a sacar en la foto. Que significa reflex porque tiene tres espejitos, un espejo adelante del sensor en este caso, pero antes iba delante del rollo de negativo. O sea, el sistema de visualización es el mismo. Ese espejo refleja lo que ingresa por el objetivo, en el cabezal de la cámara, hay otro espejito más, y entonces uno por la mirilla, el orificio de visualización, uno podía ver efectivamente lo que ingresaba por la luz y la imagen que ingresaba por el objetivo, lo cual le daba una mayor fiabilidad, digamos, ¿no es cierto?, que otros sistemas de visualización. Hoy en día, con las cámaras mirrorless, como le decía de esa expresión en inglés, se llama mirrorless porque no tiene espejo, directamente lo que ingresa por el objetivo va directo al sensor, ya no hay negativos, sino directamente un sensor, y lo que hace en el sistema de visualización uno lo puede ver por pantalla, en la parte trasera de la cámara, o lo puede ver también por la mirilla o el visor, nada más que en ese caso ya no hay un sistema de espejo, lo que hay es una segunda pantalla mucho más chiquitita que replica lo que está recibiendo el sensor, entonces también tiene fiabilidad. Eso era para que cuando uno sacaba una foto, los sistemas anteriores se acercaban a la imagen real, pero a veces tenían una cierta distorsión o aparecían cosas en los costados que uno no los veía, pero aparecían igual. Cuando uno tenía que hacer una foto muy técnica, una foto profesional o algo, eso generaba un problema. Dejamos de hablar del sistema de visualización, vamos a hablar un poquito, una breve introducción sobre los modos de disparo de cámara. Entonces sabemos que tenemos, primero, los más comunes son los modos automáticos. El automático común, digamos, donde uno va a sacar una foto, pone un automático, saca la foto y la cámara configura toda la exposición. En el caso de que uno ingrese adentro de una casa o esté un poco más oscuro, lo que hacía la cámara era automáticamente, si uno ponía modo automático, levantaba el flash porque veía que estaba oscuro. Mire, lo vamos a ver enseguida.
Ese es el modo automático. Yo acá la voy a poner en modo automático a la cámara. Y van a ver que si yo quiero disparar, lo primero que va a ser levantarme el flash. ¿Ven? Y ahí acomodó el enfoque, pero fíjense que lo primero que hizo fue acomodar el flash. Ese es el más común de todos. Dijimos nuestro modo automático. Después tiene otro modo automático que se llama automático sin flash, con el cual hacía lo mismo, la cámara configura toda la exposición, las tres variables de esta exposición, la configura toda la cámara, nuestro sensor y nuestro microprocesador de la cámara. Después tenemos tres modos semiautomáticos, que son el modo A, en el caso de Nikon, que significa abertura. Entonces uno lo que hacía era seleccionar solamente la abertura. Ahora vamos a hablar de estas características. Eh, el modo S, que significa speed, uno solamente seleccionaba la velocidad, speed es velocidad en inglés, y el modo P o sensibilidad, que uno configura solamente la ISO. Ya vamos a hablar de estos tres valores de exposición. Seguimos entonces, estábamos hablando de la exposición fotográfica. Entonces se llama el triángulo de la exposición, tiene tres variables. Las variables que tiene son el diafragma, la velocidad y la ISO o la sensibilidad. La idea de estos videos era hacer tres videos de 10 minutos aproximadamente, una especie de microclases, y hablar de cada uno de esas tres variables del modo manual para la fotografía sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. La primera de estas tres variables que a mí me gusta trabajar cuando hago el curso es el diafragma. Dame un segundito que se los voy a demostrar. El diafragma se encuentra dentro del objetivo. Yo ahora se los voy a mostrar, espero que se vea en cámara. Generalmente cuando lo hago con mis alumnos se puede ver claramente. Ustedes ahí pueden ver que el objetivo está completamente abierto. Y si yo suelto, van a ver que se cierra y si hay un orificio pequeño. Ahí lo ven cómo se abre y se cierra. Ese orificio pequeño es el diafragma, que es una serie de láminas en un momento superpuestas, llegan a ser un hexágono o un octógono, es decir, llegan a tener 6 lados o 8 lados. Son exactamente 6 o 8 láminas, de acuerdo a los diafragmas. Y el diafragma, como decía, se encuentra dentro del objetivo. Siempre en cada objetivo está el diafragma. El diafragma es, para lo que sería una comparación con el ojo humano, como la pupila del ojo, ¿no es cierto? La parte negra del ojo, no el color, sino el círculo central negro. Yo siempre les doy a los chicos el ejemplo de los gatos. Los gatos, cuando uno todos o hemos visto o tenemos alguna mascota, vemos que en el día el gato tiene la, la pupila cerrada, es más, se le hace como una ranurita, así. Y cuando está de noche, se abre completamente y se le ve casi todo negro el ojo. Eso lo que está haciendo es abrir y cerrar esa pupila, y el diafragma hace lo mismo. Lo que se abre y se cierra de acuerdo a la cantidad de luz. Entonces, obviamente, cuanto más abierto está, como el ojo del gato, ingresa más luz. Cuanto más cerrado está, ingresa menos luz. Eh, ese número, ese valor, esa medida de apertura de ese diafragma, por eso también se llama apertura o A, sale en las cámaras, ahora les voy a mostrar también, eh, determina la cantidad de luz que entra, ¿cierto? Entonces significa que si yo estoy de noche, voy a necesitar que entre más luz que si yo estoy de día, con pleno sol al mediodía, donde hay muchísima luz. O una condición que hay acá en la Patagonia, que es, por ejemplo, cuando nieva y hay sol, después que nevó, hay más luz que inclusive en un día de sol normal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que cerrar ese diafragma y usar aberturas menores, digamos, con orificios más pequeños. Eh, Nosotros cuando configuramos en modo manual tenemos que seleccionar esto, ¿no es cierto? Hay un sistema de medición dentro de la cámara, que eso ya es para otra clase, yo lo di casi al final del curso, los sistemas de medición, que nos van a decir si nuestra imagen, cuando vamos a exponerla, tiene mucha luz o poca luz, y aparece como una regla con 0
cuando está nivelado, bien expuesto, aparece +1, +2, -1 y -2. Esa medición nos va a determinar si hay mucha luz, y nosotros cuando configuramos en modo manual y vamos a disparar en modo manual, tenemos que hacer esa medición previa y después acomodar estas tres variables que tenemos. Como decía, el diafragma, en general, cuando uno lo pone en modo manual, lo va a hacer de acuerdo a esa medición. Y se determina en las cámaras con un número F. Entonces, cuando nosotros veamos en cualquier lado de una cámara, en un manual, un número con la F, una F minúscula, o en los displays de cámara aparece con una F mayúscula, y también se los voy a mostrar, eh, significa que estamos hablando del diafragma. A ver si se lo puedo mostrar enseguida. Acá en cámara, espero que lo puedan ver. Bueno, ahí van a ver que en mi display, en la parte superior derecha, eso a veces se apaga también, ¿no? Yo como que disparo, para ver que hay un número con una F. Espero que lo puedan ver. Dice, en este caso dice 3,5, que es una de las aberturas de diafragma. En general el número F aparece también con decimales. Entonces vamos a ver que aparece, por ejemplo, 3,5, después otro valor es 4,5, otro valor es 5,6, otro valor es 6,3, y a partir de 6 ya empiezan números enteros 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 32. Para abajo tenemos 3,5, que en general los objetivos normales, el que venden con una cámara cuando uno lo compra, la abertura máxima es 3,5. El número F, este que yo les digo, en general, la característica que tiene que el número F, cuanto más chico, significa que es más abierto. Por ejemplo, 2,8 es más abierto que 3,5. Después de 2,8 para abajo tenemos 2,0, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2. Cuanto más nos vamos acercando al 1, significa que, si fuera 1, significa que pasaría directamente, no tendría diafragma, pasaría todo la luz como por un tubo, de acuerdo a la apertura, al diámetro que tenga nuestro objetivo. Entonces sería como un caño. Un 1 sería como un caño. Y a la inversa, si yo tuviera un diafragma 100, sería todo tapado. Como si estuviera esto, todo tapado. Directamente no tiene abertura. Entonces, cuanto más nos acercamos al 99, más cerrado es nuestro diafragma. Cuanto más nos acercamos al 1, más abierto es nuestro diafragma. Me acuerdo que cuando yo estudiaba fotografía, hacíamos algunos experimentos. Dame un segundito, por favor. Hacíamos algunos experimentos y lo que hacíamos era poner un cartón negro, una cartulina negra, y le hacíamos un agujerito con un alfiler. Nuestro profesor nos decía que el agujerito de un alfiler sería un diafragma entre 95 y 100. O sea, 100, como le digo, es entre 90 y 95, perdón. 100 sería todo negro. No tiene orificio, es todo cerrado, no ingresa nada de la luz. Bueno, entonces dijimos, el diafragma está determinado y está nomenclado, está denominado por el número F. Cuando ustedes vean un número F dentro de su cámara, eh, significa que es el valor del diafragma y uno lo puede modificar. De acuerdo a las cámaras, hay distintas cámaras cómo se modifican. En el caso de esta cámara que tengo yo, tiene una rueda para determinar la velocidad y otra ruedita para determinar el diafragma. Entonces uno, cuando mueve una rueda, mueve la velocidad. Cuando mueve la otra rueda, mueve el diafragma. Hay otro tipo de cámaras, quizás un poco de otra gama, que no tienen las dos ruedas, tienen una sola, y aparece, o sea, uno mueve la ruedita, lo primero que mueve es la velocidad. Si uno quiere mover el diafragma, lo que tiene que hacer es, hay un botón
que en algunos casos aparece con un cuadradito, lo vamos a ver acá, yo lo voy a poner acá, con un cuadradito con un más y un menos, que significa más luz y menos luz, sobreexposición, subexposición, y uno aprieta ese botón, mueve la rueda y ahí deja de mover la velocidad y está moviendo el diafragma, digamos, cambiando los valores del diafragma. Eso también, en otras cámaras no aparece ese loguito del más y el menos, aparece este otro, que se lo voy a mostrar acá, que es un círculo con como unas laminitas bien abierto, que significa es el logo de diafragma. Cuando ustedes ven ese logo en una cámara, significa que si aprietan ese botón, cuando cambien configuraciones van a estar hablando del diafragma. Y lo van a poder ver en pantalla tranquilamente. Y si no, gracias a Dios, ahora tenemos las cámaras digitales donde uno puede todo el tiempo estar haciendo una prueba y error, practicando y ve si tiene mucha luz, modifica las configuraciones hasta que consigue la exposición deseada. Eso en el caso del diafragma. Como les decía, otra de las particularidades que tiene el diafragma, como yo les decía, que está en el objetivo. Entonces, cada objetivo tiene distintas aberturas de diafragma, no siempre vienen todas las mismas. Y de acuerdo a la fotografía es un arte, una práctica que cuanto más uno invierte, consigue mejores productos. Entonces, en los objetivos significa que cuanto más abertura de diafragma tengo, mejor es el lente que yo tengo, el objetivo, y es más caro también, obviamente. Ahora vamos a hablar de las características, porque no es lo mismo eh, una apertura muy cerrada que una apertura muy abierta, y eso nos da ciertas características en las imágenes, que también les voy a mostrar acá en los ejemplos. Cuando tenemos aberturas muy cerradas, dijimos los números más grandes del número F, por ejemplo, en el caso de mi cámara es 32, pero hay cámaras que son 40, 45, 50, de acuerdo a la calidad de la cámara. Como decimos, toda en la fotografía depende lo que uno invierte, lo que uno consigue. Entonces, si uno pone cámaras más caras, va a conseguir números de diafragma más cerrados. Y a la inversa, cuando uno tiene lentes más caros, también consigue diafragmas más abiertos. Entonces, bueno, nada, les decía eso. Por un lado tenemos los diafragmas muy abiertos, los números menores, dijimos 1.8, 2, 2.8, tiene una característica, nos entra mucha luz, pero lo que hacen es nos reducen una característica que lo que yo llamo zona enfocada, en fotografía se llama profundidad de campo, que es, por ejemplo, cuando uno saca una foto a una persona y sale la persona bien nítida, bien enfocada, y el fondo, lo que está atrás, aparece todo fuera de foco. ¿Qué le da un sentido? Eso se llama bokeh también en fotografía, es un término francés. Acá les voy a mostrar otro ejemplo también. Y lo que sucede con eso es que nos da una zona de enfoque o zona enfocada muy chiquita, lo que significa que va a estar la persona en foco y los demás, todo lo que está atrás va a estar fuera de foco. Eh, a la inversa, cuando el número F y nuestro diafragma es muy cerrado y cuando el número F es muy grande, 20, 22, 32, 40, 45, el número que sea, o 99 o 90, como el orificio de un alfiler, lo que sucede es que se extiende esa zona enfocada y vamos a tener muchas cosas bien enfocadas, bien nítidas. Y obviamente eso tiene también esa característica tiene su uso. Si uno va a sacar paisajes, obviamente le conviene tener diafragmas muy cerrados y poner todo en foco. Es decir, el árbol que está delante, la casa, la cabaña, el lago, la montaña y al fondo la luna. Podemos tener todo en foco con un diafragma bien cerrado. Y a la inversa, el uso de los diafragmas bien abiertos es que yo puedo tener algo enfocado, bien nítido, destacado del fondo y el resto bien fuera de foco y le da un sentido muy artístico, lo cual se usa para retratos, para modelajes, para ciertas. A veces puede suceder que ponga algo adelante desenfocado, el sujeto enfocado y el fondo desenfocado de vuelta, lo que nos destaca mucho eso. Así que bueno, con esto pretendo cerrar ya un poco porque me extendí muchísimo. Pretendo cerrar lo que sería la parte del diafragma. Hago un corte y continuamos con la velocidad.